Bienvenidos a No Nos Funen, el podcast que te asegura ser abducido de viernes a lunes y sin caña. Bienvenidos a No Nos Funen, el podcast que prende y apaga luces, abre y cierra puertas y prende la televisión y adivinen qué aparece. Nosotros aparecemos acá en No Nos Funen. Bienvenidos a No Nos Funen, el primer podcast de la historia que te conecta con el más allá. Así es, querido amigo, un aplauso. Antes quiero acá presentar a nuestro invitado, es nuestro primer invitado en este podcast que tenemos porque siempre lo hacíamos los dos. Pablo Canaliza, un gran canalizador, así que para mí es un honor de verdad tenerlo acá con nosotros. Para mí de verdad te tengo que decir que me siento demasiado honrado, amigo mío. Y quiero agradecer a Sudamerican Voices, esta escuela de formación vocal que tiene clases de doblaje, de locución y otra cosa súper importante, cualquiera puede tener su podcast, ¿sabías tú, Pablo? Sí, pues si tú tienes ganas de tener un podcast, tú te acercas acá, te hacen el logo y te ponen todas las cosas técnicas y lo hacen realidad. Así que nada, un aplauso para Sudamerican Voices. Bueno, en realidad tenemos muchas dudas, queremos saber muchas cosas. Primero nos gustaría conocerte un poco y para las personas que también, porque muchas personas te conocen, tal vez otras que son por primera vez, puede ser el primer acercamiento que tienen. Claro. Quiero saber cómo llegaste a todo esto. Me refiero como a sentir como estas energías, estas cosas como del más allá, por decir algo, si fue algo de niño, si se dio después. Yo nací con esto, en primer lugar. Es difícil ver cuando uno comienza con esto, cuando siempre lo trajo. De a poco me empecé a conectar con cosas que eran historias de la gente en la voz que oigo, en el fondo en varias voces, y que en esto tenía mucha concordancia. O sea, al principio era como, bueno, esta persona no le vamos a decir nada, pero tiene esta historia y todo, hasta que ya como a los 7, 8 años ya empezamos a hacer como un poco más. Y al principio haber sido difícil, ¿no? Porque no te tener creído mucho, cómo veías gente que no existe, es que no está... Más que no ver, o más que no ir, o más que no creer, era simplemente yo me quedaba con el mensaje. O sea, me lo guardaba, en el fondo literalmente el mensaje era como, ¿para qué le voy a dar esta información? Si probablemente, no sé, no tengo certeza de que sea real. No sé si es atingente y no sé si la persona quiere que yo le diga esto. Y de repente un día, por accidente, se me ocurre lanzar una frase y listo. Y ahí empezamos. Oye, para la gente que está en la casa, ser canalizador, yo lo que estuve investigando es como ser un poco un medio de transporte entre el espíritu y la persona. Es como un celular, se podría decir. Es como un parlante. Claro. Un parlante, exactamente. Él, en el fondo, no tiene mucha incidencia, básicamente. Tú. Modera. Regulo. Pero ¿cómo lo podrías definir? Yo soy el parlante de la radio de la cocina o la radio del baño, que simplemente ellos usan del otro lado y se conecta y funciona. Sí, maravilloso. Pero tiene el código, tiene el lenguaje y tiene cosas que de repente es parte de lo mío. En el fondo. Sí. Mira, Eric, yo tuve una vez una sesión con él, ahí lo conocí hace como un mes y fue súper lindo porque yo iba como, me dijo la amiga Pancha Merino, me lo recomendó y me dice, ¿sabes qué? Siéntate y escúchalo nomás, me decía. No, ni siquiera vaya preguntado preguntas, yo soy medio escéptico también. Claro. Entonces como que fui y me entregué y fue hermoso. Es como que es algo súper positivo, no hay que tener miedo. Los muertos son espíritus que nos acompañan a todos, ¿no? Los que parten, sí. Sí, ¿y por qué están presentes? La palabra muerto les molesta, pero ¿les molesta? Los que parten, sí. Los que parten, Es que ellos en el fondo se desconectan del cuerpo nada más, pero no pasa por la muerte en el fondo. Creo que ellos entienden la muerte desde el minuto que tú te empiezas a olvidar un poquito de ellos, pero eso no pasa nunca en general. Claro. Y, por ejemplo, respecto a las personas o a los que parten, los que parten en el lugar que estén, como que estarán por mucho tiempo, estarán como... Hay una película que no se me ha preguntado, que es como Coco, creo que se llama, y que tiene que ver mucho con esto. En el fondo, mientras más recuerdos yo tenga de ellos, más cercano a mí los voy a llevar todo el día. Pero también pasa que hay gente que en el fondo no tenemos ganas de acordarnos que no tuvieron un buen pasar. Claro. Y de repente, por más de que juren y rejuren que lo van a hacer bien, uno prefiere como desconfiar y prefiere como un poco más reticente en el fondo. Entonces, al final, por ejemplo, cuando una persona ya pasan los años y ya la última persona con la que tiene una conexión deja de estar, probablemente deje de estar allá en ese plano. O sea, están en el mismo plano, no es que trasciendan más allá o se vayan disipando. Sí me pasa que cuando de repente me toca conectar con personas que me piden 4 o 5 generaciones hacia arriba, yo le digo, feliz, hagamos la pega, canalicemos a esas personas, pero de repente yo digo, esta persona, ¿por qué tú quieres hablar con ellos? Porque ellos no ven que tú tienes un interés que no sea
objetivo, que sea por un tema de nacionalidad, que es como lo que más se pregunta. Claro, ¿Nacionalidad? Típico, es como, ¿dónde bautizaron a mi bisabuela? Porque con eso... La genética. Claro, yo le digo así, pero ¿tú te acuerdas de ella? No, entonces, porque ella debiera responder esto, le digo yo. O sea, ya te voy a entregar la información igual, le digo yo, pero creo que sería bueno que hagamos. Pero a mí me pasó cuando fui, que me asombró mucho, que tú me hablaste de un abuelo que yo apenas conocí, el abuelo paterno mío, Julio Claro. César, y me dijiste el nombre, Julio César, un nombre compuesto igual que el de tu papá. Y yo, si yo nunca tuve mucha Julio relación. César primero, sí. Sí, Julio César primero. Y yo no tuve mucha relación con él tanta. Pero es que no pasa por la cercanía en la cual en este plano concordamos en las edades o fuimos presentes de manera lineal, sino que pasa como en la estructura de repente sentir que tengo muchas cosas de él, puedo representar en este plano. Ojo. Claro. Todos tenemos una carga de ellos que aunque no la veamos, está presente. Claro. Y por ejemplo, las personas que están en ese plano o en ese como que están pendientes de repente de gente que comparte sus vivencias o sus experiencias. O sea, de repente me dicen, como no sé, me encantaría que mi papá, bueno, mis papás también, pero supongamos que mi papá falleció y que conociera a esta nueva pareja que tengo ¿Qué opina de él? ¿Qué opina de él? ¿Qué opina de él? Y del otro lado el discurso muy claro, pero ¿cómo si las últimas 3 parejas tú lo has paternado, no ha podido funcionar, no tenés claridad en eso? ¿No sería bueno avanzar primero en el autoestima y después buscar una pareja? Y tú decís, sí, pues en verdad parece que está mucho más presente. Oye, Pablo, finalmente las preguntas que te hacemos todos los que te van a ver, los que te consultan, ¿se parecen? ¿Un poco? ¿Son como un poco las mismas preguntas? No. ¿No? Es que No. cada historia es distinta. De repente me ha pasado que he hecho la prueba. Mis hermanos son gemelos. Entonces de repente yo digo, ¿qué pasa cuando me tocan gemelos? Mis hermanos son univitelinos, tienen igual huella digital, igual grupo sanguíneo, idénticos casi. Físicamente un poquito distintos, pero en general son idénticos. Y la cosa que yo digo como que heavy, porque yo puedo canalizar a uno, probablemente, nunca trabajo con ellos, pero tendría que dar el mensaje X. Y con el otro tendría que entregar el mismo mensaje y no, pues ya es distinto. O sea, imagínate que en personas que son genéticamente casi iguales, el mensaje siempre es distinto. Ah, ok. Y eso pasa porque de repente uno de los dos se llevaba mejor con esta abuela, uno tenía más preferencia por estos gustos, o de repente, no sé. No, pensaba porque de repente siempre los humanos tenemos el tema del amor propio, de la autoestima, de la... O sea, hay preguntas como universales, de cómo está, le dolió o no le dolió, vio todo lo que hicimos por ella. La muerte, claro. Sí, está bien, está mal, está bien, está contenta. ¿Está feliz con esto? O al fin me compré la casa pero ella no alcanzó a verla. Claro. Y por Como ejemplo, concretar cosas. y porque cuando uno está acá en vida es como es lo que me imagino, pero como Dicen con sombra, por ejemplo. Con sombra. sombra. Tú tienes sombra, yo no tengo sombra. Ah, ya, cuando uno está con sombra, me refiero bajo el concepto, uno también como que carga como con ciertas maletas o con ciertas cosas como de estar aquí. Entonces, pero los mensajes que te pueden dar desde allá, vienen de repente con ese sesgo, con esa... O sea, hay veces que de repente me toca canalizar gente narcisa y siguen pegados en el narcisismo absoluto y es como, esta acción yo la hacía porque él tenía culpa. Es como tú te ponías una polera blanca de niño que sabía que yo me molestaba y por eso yo te pegaba. Es como, no. Ay. Tú te puedes poner la polera del color que tú quieras y yo no te puedo agredir porque eso está mal en esencia. Entonces, en algún punto como que no entienden que esto... Claro, como que Sí. a lo que voy es que es como al final estar en otro plano tal vez no es sinónimo de estar en paz. No, po. Como, O sea, puedes estar en paz, Pero pero no puedes sano. seguir igual complicado. Claro. No, el que fallece no se vuelve santo. Claro. Otro gran mito. O por Como ejemplo- no, ya partido ya está para vender una vela. No lo hagan. Por ejemplo, Claro. si tenía problemas mentales y se va al más allá. Con alcoholismo me ha pasado, Sí. es más heavy. De Que repente sigue- le digo así como, oye, perdón, siempre cito a la misma persona, pero no da el nombre. Oye, ¿sabéis qué? A una pareja le digo yo, este es el mensaje. Pasaron 3 segundos después, oye, de nuevo, esta persona de nuevo me da este mensaje. Sabes que ya llevo 4 veces el mensaje, muy sencillo, yo ya lo he dado, esta señora me lo sigue repitiendo y todos se reían y me decían, pero es que esta señora se quedó pegada en el alcohol durante muchos años y repetía la frase 9. Y le dije, bueno, yo no estoy las próximas 5 para seguir repitiendo, así que vamos como avanzando un poquito ahí. El fondo también hay que saber escuchar, finalmente, de quién viene O sea, el también mensaje. hay que aprender a acercarse. De repente, cuando estás con ellos, es como yo les pregunto, de repente me dicen como, pues ya, pero vaya a buscar a, no sé, dentro de las preguntas que me llegan, las más insólitas, es como, ¿y está conectado usted con Michael Jackson? Es como, yo hablo inglés perfecto, pero Sí, ¿por po. qué debiera hacerlo si él no me conoce y nunca ni siquiera he ido a un concierto de él? O sea, cero posibilidad. es como que tiene la Pero si tuviera a uno Diana, de las claro, hijas Gala. ahí sentado, o hijos sentados ahí, me dijera una pregunta, eventualmente por ahí podría conectar, pero tiene que haber alguien que en el fondo que del otro lado reconozcan para que me digan, esta es la información. Claro, como que tiene ¿qué tiene la princesa Diana para decirle? Morbo, sí. Morbo, sí, me impresiona igual tu trabajo en televisión, lo rápido que eres, porque con un llamado de televisión, con un llamado de... Es la voz. Es la Alma. voz, tú con la voz. Ah, la voz es el alma, pues mira, estamos Sí. en una escuela de formación Escuchamos. vocal y acá la premisa de esta escuela de Sudamerican Voices es que la voz es el alma de Tal las cual. personas. Qué loco. Sí, en teatro también nos repiten mucho eso, porque cachado que muchas veces tu imagen es muy distinta a tu voz.
La voz es como que muy especial, es única. Y la voz tiene una singularidad. Yo me oigo de una manera distinta a como me oigo. O sea, a como me oye. Claro. Que cuando empiezo a escuchar un audio después digo, esta no es mi voz. Y tengo que acostumbrar, es verdad. Sí. De hecho, yo me acuerdo que vi, hablando de voz, por ejemplo, había unos videos que circulaban de una playa que era aquí, o sea, en la Quinta, no me acuerdo qué playa era, ¿Ya? pero que iban a unos roqueríos y ponían como una grabadora y sí se escuchaban como voces como de personas que decían cosas, personas que habían fallecido Sí, po. ahí Probablemente, sí. entonces, y claro, como que finalmente no son registros de videos que se vio una imagen o de una cámara Pero que se vio una ruido, foto, sí. pero el sonido sí. Entonces se suelen ver más registros, según lo que yo he visto, con sonido Sí. más que con... Señales, en el fondo, por Claro. estamos conectados. O cuando te penan mucho más con sonidos, puertas, zapatos que tac, tac. ¿Usted cree que penan? Yo juro que... Yo he escuchado, te lo prometo. Ya, pero yo no uno soy- oye porque el espacio le pertenecía a otra persona antes que tú. Ah, claro. Pero Pero ¿sabes somos qué? los primeros usuarios en la Tierra, le sacamos los plásticos a lo que estamos haciendo. Esto ya venía usado. Mire, yo nunca he tenido un problema en ese sentido. No es que como que cuando diga así como, había una mala presencia. Cuando chico, sí, de repente como que sentía como ese frío en la espalda, como de hay alguien, ¿cachai? Sí. O como una luz como de fondo, así como... Un que- ángel. o no, una luz nomás, un chispazo. Pero no de presencia. O de repente lo que pasa ahora es cuando, no sé, si me estoy de repente como que estás medio dormido, medio despierto. Yo me acuerdo que en algún departamento donde viví, como que veía, ¿cachai? Como una sombra media verde, ¿cachai? Pero sin forma, o sea, con forma humana, pero decía, ya, parece que hay una persona aquí dando vueltas. Pero no era algo como que diga así como, ¡ay, qué miedo! O que tampoco te diga, es la sensación más reconfortante del mundo. Es como, está ahí, ¿cachai? Está ahí, Aprendamos a convivir con ellos. claro, Claro. como está ahí, se fue para allá y después no lo vi más y ya, como que fue. ¿Ellos se presentan como en forma de holograma o como el Eric de sombra? ¿Cómo tú los Se ves? tocan partes del cuerpo cuando me dicen, no, yo tenía un conflicto en la amígdala, ya, se tocan el cuello, por ejemplo, ya bacán. ¿Y tú los ves? ¿Ves? Hay veces que veo cosas, pero a veces no. Pero sientes más. O sea, igual en la interna veo, pero como que en el yo colectivo prefiero decir que no y no sigo con eso. Porque de repente se genera paranoia. Pues, el que vea a los muertos, no los veo. Oye, Pablo, una pregunta. ¿En qué minuto en nuestra cultura ven que los muertos son malos? ¿Por qué ahí está? ¿Por qué te tiene que dar miedo ver un espíritu si es bonito? Vivimos con ellos. O sea, siempre el que parte tiene un pensamiento racional que nos puede criticar porque nos conoce. Y al no estar uno se siente súper libre y hace lo que quiere. Claro. Y cuando de repente empezamos a invocarlo o la estructura en torno al cual, más que invocar, uno los evoca, uno empieza a darse cuenta que de repente pueden ser ellos los veedores de situaciones en las cuales nosotros pensamos que estábamos pasando súper desapercibidos y no es así. Y por otro lado, como que esta imagen del espíritu negativo y todo, yo creo que quizás con la Ouija puedes lograr algo así, que en el cual empezamos como a satanizar un poco esta comunicación, pero también pasa porque cuando agarramos la Ouija es como agarrar un teléfono, que siempre lo explico así, y digitamos 12 números al azar. Es muy probable que por casuística alguien en el mundo te atienda, pero por suerte, podría hacerlo por casuística en el fondo. Pero no quiere decir que tú con esa persona quieres una comunicación, sino que estés jugando con un teléfono. Bueno, quizás cuando jugáis con la Ouija puede ser que se dé, no me queda claro, pero podría ser como la opción de conectarme con otro lado sin saber lo que está al otro lado o sin saber a quién busco. Entonces no tiene sentido. Claro. Pero no es que el que fallece es malo, me viene a penar. O, bueno, hay tanta literatura. No, pero hay una Sí. cultura, yo creo que medio de, no sé, es como una cosa mía, tú como que con el catolicismo, como con el tema del más allá, verlo como algo negativo. O sea, el que fallece tiene que descansar, dicen. Y el que no los deja descansar está mal. La Biblia establece un poco de eso, me parece bien. Credos y relaciones hay millones. Yo en general como que trato como de salir un poquito de esa dinámica porque cuando alguien está en crisis, tú supongamos que tienes un duelo, estás muy conflictuado con algo y tú quieres que alguien te abrace. El que te tiene que abrazar no implica que sea de un pensamiento político contrario o igual. No quiere decir que tengamos el mismo credo ni que tengamos la misma tendencia, orientación en la vida de lo que sea. Claro. Simplemente tú lo que quieres es contención. Entonces, ¿por qué yo debería ponerle un sello de religión, de creencia o de culto o lo que sea a algo que simplemente es el abrazo y la contención del duelo? Entonces, en esa dinámica creo yo que si del otro lado hay alguien que quiere hablar, uno tiene el deber de decirle a la persona acá, este es el mensaje. Nada. Pero más allá de ponerle una etiqueta. Oye, perdón, quería saber, tú por ejemplo en este lugar que estamos acá, ¿tú sientes cosas? ¿A quién más hay acá? ¿Hay gente presente? Además de nosotros. Este era un dormitorio. ¿Este era un dormitorio? Sí. Sí, pues esta es una casa bien antigua, Sí. puede una casa haber sido bien elegante en su época, en Probablemente Bustamante. sí, los primeros, claro, los chalés de la época. Sí, Claro. po. No, acá no siento a nadie. ¿No? Ah, qué rico.
¿Estamos solitos entonces o no? ¿Qué pregunto más? Dale, tú me decís. Dale. Otra pregunta, cuando hablabas de este tema de la como de cultura pop o como del mito, ¿ya? La gente del más allá, ¿cachai? No interfiere finalmente con los asuntos de acá, observa y puede opinar, o directamente interfiere. ¿Por qué lo digo? Porque a veces cuando hablan esto, como digo, del mito, así como de ya la persona quedó casi que maldita, por decir algo, por alguien, y que ahora todas las cosas le resultan mal por esto. Claro, pero cuando empecé a preguntar un poquito por qué las cosas ocurren mal, hay todo un pensamiento súper racional por lo cual está errando y se vuelve a repetir porque el mismo muro que durante 20 años no ha podido superar. El otro día una persona me decía que estaba molesta en una sesión y me decía, no, es que mi abuela no me apoyó, siento que no me apoyó y no. Le digo que loco porque ella dice que puso la mano en la frente en tu accidente para que no te rompieras el rostro. Y me queda mirando y me dice, sí, me rompí todo el resto, pero no la frente. Claro. No, sí, pues tenías razón lo que le había dicho la abuela. Entonces, en algunos puntos ellos sienten que te pueden proteger en situaciones como muy de borde en el fondo, pero están con uno, entonces es heavy. Sí, pues no, y otro factor importante yo creo que es el poder mental. Como que qué valor tú le das también independiente de los espíritus, que no interfieren entonces finalmente en tu vida, en tu destino, se podría decir. Si hay situaciones en las cuales tú corres riesgo, ¿no? El resumen es como nadie va a estar, ¿cachai? Como pendiente como de hacer el camino completo porque finalmente es tu propio camino. Sí. Es que igual sería fácil que la autopista te la pavimentaran todo para que uno pudiera simplemente salir a caminar, pero la idea es que tengamos... Y además que también eso es bueno porque también es como le quita responsabilidad a un tercero de también un camino que es el que uno va haciendo también. Es como, obviamente hay situaciones que son más extremas o situaciones de más peligro, pero también en el día a día como que a mí no me gusta eso cuando alguien viene y como que siempre le echa la culpa a alguien de todo lo que le pasa. El John Narciso hace... La víctima, que es tan común en esta sociedad. Y tenía esa pregunta para ti sobre el victimismo, que es tan clásico en esta cultura, es como, ¿no? Probablemente, porque desde que se fue yo nunca más pude salir adelante, claro, pero trataste, las lucas. Pero trataste de salir adelante, no. O de repente me dicen, no, es que ahora económicamente estoy mucho más complicado y todo, ¿por qué? Es que antes él me ayudaba y no has pensado que quizás tu técnica te ayudó primero, no. Claro. Sí, pero está muy arraigado en nuestra cultura chilena el victimismo, como que la persona más víctima es mejor. Mira, es muy loco, pero nos acordamos de los santos, si nos acordamos, no sé si de la Virgen, creo que hay paso, pero si nos acordamos de la gente que parte cuando hay crisis. Claro. Ay, papá, por favor, ayúdame con esto. Pero de día a día no veo una foto de ellos dando vueltas, no veo que lo tenemos en la mesa, no veo que celebramos cumpleaños de repente gente que partió. ¿Y sería importante hacerlo? Más que fechas de fallecer o fechas en las cuales transmutan, en el fondo yo haría fechas de cumpleaños, como la estructura en la cual debiéramos acordarnos mucho más. Yo fui con mis sobrinas, hijas de mi hermano, la nieta de mi mamá, el 15, que era el cumpleaños de mi mamá, fuimos a un restaurante rico los tres. Y yo decía, mi mamá estaría feliz con nosotros. Yo le gustaba la buena mesa. Sí, pues fuimos a un restaurante muy lindo. Y como dije, mi mamá estaría feliz con los tres acá. Y fuimos los tres, pero era mi cabecita, eran chiquititas. Un lugar bonito, así precioso. ¿Sabes que igual es importante? Porque me acuerdo como o sea, un detalle, pero antiguamente para Navidad, como que a mí me hacían poner como el puesto del niño Jesús, por decir algo, que era el 24 en la noche, que se supone que es como, no es que nació, entonces está de cumpleaños, entonces vamos a poner un puesto más en la mesa, como para eso, independiente del tema de las creencias, no me voy por ese lado. Pero claro, el tema de recordar a quien sea, como que... Esas son tradiciones, claro. Sí, y sientes que al no recordarlos, tú sentís como que ya se van olvidando, van pasando. O sea, creo que si no te acuerdas de ellos es difícil que después les vayas a preguntar algo y tengas la energía para poder responderlo, porque de repente me dices como, bueno, ¿para qué lo respondo si las últimas 3 veces que yo traté de hablar con él no me pescó? Entonces, esta es la cuarta, aplico yo. Y igual en esos casos me gusta que me den detalles porque no quieren responder, porque de repente te puedo decir como no quieren hablar y no quieren hablar, y me gusta en ese punto es como ya, perfecto, ¿qué cosas le podemos decir? Y nos pasó con un caso que en el fondo era como, él no quiere hablar contigo porque creo que tú no te has acordado mucho de él, vienes por un tema de interés con respecto al tema de la ciudadanía italiana, me parece bien, no soy yo quien para quejarme en eso, pero él está molesto en eso. Pero si yo te digo que él no quiere hablar contigo, tú te vas a quedar la imagen de que yo no lo canalicé, o que yo fui más fácil y te dije, en verdad, no se puede, pero tú necesitas una respuesta. ¿Qué pasa si empezamos a trabajar el tema de que cuando, por ejemplo, la toalla es blanca, no es beige, y la tenéis asquerosa, ¿y por qué no la botáis?
Pero si yo vivo solo, me dice, perfecto, pero la toalla él me dice que está asquerosa. 2, la cama no la hacía hace 6 meses, por lo menos yo creo. Y 3, el horno no es refrigerador. Y en el refrigerador no se guardan las joyas. Le decía yo, Sí. pero me acuerdo de las cosas que le mandan. Un adolescente, no te puedo creer que dicen El cabro eso. queda para adentro y me dice, pero yo vivo solo, piso 25. Un desordenado debe ser. Pero que heavy saber que en el fondo sí está conmigo y me está detallando lo que dejé hace media hora antes de llegar acá a la consulta. Entonces, Claro. ¿Y qué quiere la ciudadanía italiana? Sí, pues además, por eso había interés más encima. Oye, no, pero a mí me pasó que antes de ir a verte me decía, pucha, porque los muertos tienen que morirse tranquilos, tienen que estar tranquilos, dejarlos en paz. Ese también es el típico miedo que uno tiene cuando va a canalizar. Principio católico. Pero, principio católico, ¿viste? Sí, yo creo que también esta relación Pero mira, con te el más allá. contrapongo, porque si por ejemplo tú tuvieras un hijo que no alcanzaste a bautizar y fallece, se va al purgatorio. Y después tuvieron que hacer toda una encíclica para sacar el purgatorio, porque también es duro como papá ver que el hijo no se va a la imagen del cielo. Claro. Después, tú atentas contra tu vida, vas contra Dios, no te pueden velar en Claro. la iglesia. Y no, pues si en No, el fondo, po. si tú no, o sea, yo tengo una máxima. Todos tenemos algo de Dios dentro de uno, en el fondo somos todos en el conjunto la imagen de Él. Si Él no quiere que tú hagas algo, no lo vas a hacer. Pero yo creo que, mira, mi reflexión de Dios es que Dios soy yo. Todos tenemos está- un porcentaje. Mi mente es Dios. Yo soy como muy metafísico, tengo esa obsesión como con el tema. Sí, pero la imagen de Él la construimos en el colectivo. Claro, sí, es Por lo cultural. cual nadie está afuera. Yo ahí tengo un tema porque o sea, es como de separar la religión como concepto porque de obviamente las instituciones religiosas que son múltiples, me refiero como cuando uno dice ya los budistas, Los católicos, judíos, exacto. judíos, etcétera. Obviamente la religión es un tema de creencia y obviamente nos conecta en muchas otras cosas y hay puntos comunes que tienen que ver como con la creencia en una entidad superior, ya sea múltiple o única, etcétera. Pero las instituciones normalmente están muy ligadas a la política, me refiero. Sí. ¿Y qué pasa? Que en la Poder. historia de la humanidad, en el caso para ir a la religión católica, pero por temas de política o de control de masas y cómo hacemos y cómo sí, cómo no, obviamente se crearon muchas reglas que no estaban en ninguna parte, me refiero como de los dogmas central, y obviamente eso después como que ya pasan los tiempos y cómo hago, ¿cachai? Para retractarme de lo que dije. Entonces, que no tiene que ver con el tema de religión, ¿no? Yo no voy a cuestionar la creencia de una persona, pero sí las instituciones tienen esos detalles, Sí. y eso pasa en mucho. Todos peleamos no con la imagen de la creencia. No les Peleamos con los administradores de Sí. esas creencias, que es los que tenemos más conflictos. Mira, sabes que justo te iba a hacer una pregunta, pero yo he estado pegado con el Cábala este Ya. último año, sobre todo leyendo mucho sobre el concepto de los cambios. El Cábala siempre habla mucho sobre los cambios son positivos. En la cultura católica al revés, es siempre, pucha, si tú estás estable, el mismo matrimonio, la misma, los cambios son positivos y de repente siento que esto, a mí me pasó que cuando hago estas canalizaciones, te provocan como un cambio. Es que Hay el un pensamiento cambio. católico es de forma circular. Si ya estás bien, ¿para qué cambiarlo? Y cuando toda esta estructura, sobre todo la Kabbalah, tiene esta imagen en la cual habla de la diagonal ascendente. Entonces siempre tienes que estar mejor del día anterior en el cual saliste. El Cábala, Eric, como que junta todas las religiones en el fondo y busca los lugares comunes de ellos. Y en el fondo el Cábala, por ejemplo, no tiene la visión negativa del dinero, ¿cachai? Tienen que el dinero es un premio, es espiritual, es un concepto positivo. En el catolicismo es negativo la plata. Entonces, en el fondo el Cábala, mientras tú mejor te va en la vida, mientras más feliz eres y mientras más cambias, mejor te va a ir. Mucha gente se queda en el pasado, tiene tanto apego al pasado, a su infancia, a los amigos del colegio, a la universidad, a las cosas que guardan. Yo tengo a mi hermano, ponte tú, guarda cosas de mi mamá, como este apego al pasado de los humanos. ¿Por qué? Es que el apego en torno a ver, hay varias cosas ahí. Uno es el apego a situaciones en las cuales me sentí tan bien que las quiero perpetuar. Y eso pasa con los grupos de colegio que se juntan a los 20 años, a los 30 y a los 50 y a los 100 y de misma historia tú le decís, ya me la sé, ya la viví, ya fue. El fin de semana tuvimos una reunión y una de las personas que estaba ahí me decía, es que nosotros, ¿cómo hablas? Un comentario para resumirlo un poco, de esta otra persona que era tu amigo. No, le dije yo hace 30 o 40 años atrás fuimos compañeros de colegio, vivimos una situación común. De ahí nunca más supe de ellos, con lo cual para mí son perfectos extraños. Los adoro, si me vuelvo a reunir con ellos, podría volver a conversar, no me cabe duda, pero no tengo este tema de ir hacia atrás para, oh, qué bien lo pasamos en ese periodo y te acuerdas todo eso.
Sí, pero yo salí de cuarto medio. Entonces, en ese proceso, cuando empezamos a recordar de manera como un poquito media enfermiza, le digo yo, estamos privándonos del presente porque estamos anclándonos en un pasado. No, y aparte que era el amigo del Pablo de esa época, no el Pablo Sí, ahora es éramos dos otro fotos Pablo. distintas. Pero Pero si les pasa cuando se casan, los que entran en la foto de la iglesia después de 10 años, de 15 años y de 20 no son iguales. Entonces, cuando se pierde esa magia, se dejan de conectar. sí, y el miedo el fondo es superar los miedos, pero yo creo que el conectarte con los cambios es la clave del éxito. Los cambios son brutalmente positivos. Claro, igual yo creo que el tema de la iglesia, o sea, Ujú. muy opinión personal porque no lo he investigado, pero conectarte, o sea, el tema de la iglesia, de religión. mantener las cosas tal cual, como que ocurrió porque también no se movió de ahí, me refiero porque antiguamente, estamos hablando en cuanto a culturas, como que una cultura tomaba la otra, había un concepto que se llamaba sincretismo, que era como que tomabas elementos de una religión, elementos de otra, y se empezaba como a generar como un mutante, como que pasaba como de los griegos a los romanos. Sí, po. Empiezas a revisar los toros tetramorfos. Puntualmente Sí. en eso vemos que tenemos las 4 pilares más fundamentales del catolicismo puestos ahí, y eso está dado en Persia, o sea, tenemos una antigüedad mucho mayor. Todo se basó va agarrando, en una creencia anterior. Yo creo que claramente Somos somos la parte- mitología, parte todo en Grecia en la mitología. Empieza el humano diferencia a los animales porque es capaz de generar historias, ¿cachai? Como historias. Entonces pues empieza el mito y así va creciendo la Pero religión. también me sirve que a través de eso yo educo. Y por eso dentro de las portadas románicas del periodo católico, en el fondo, teníamos toda esta imagen de todo lo que no podía hacer estaba afuera porque no querían entrar a la casa de Dios, porque en el fondo no tenían ese credo, pero desde afuera tenían que aprender. Entonces siempre tenemos el tema de la restricción como un elemento en el cual te tienes que comportar. Ya hablo mucho del ciclo secular, lo que estabas hablando recién. Entonces, sí, otra pregunta. Eso, Sí, dale, ya- usted tiene, pero tengo otra también que me interesa. ya, Otro punto. ¿cómo se llama? Como el tema de todo esto, como de canalizar y todo, como proviene desde el principio de los tiempos, me refiero, me voy a remitir, mira, lo que se me viene a la cabeza es el tema de los mayas, Claro. porque es como ellos que tuvieron harto estudio de astronomía, que tenían un tema de conexión fuerte con el más allá, entonces vendrá principalmente de ahí, vendrá de antes. También tenemos el pensamiento mapuche acá en el sur, Claro. tenemos la estructura completa de los Mer en Camboya, tenemos ¿qué otro más tenemos de los oráculos en Grecia, por ejemplo? Y ellos están, todas estas culturas indígenas que hablaste, ¿están conectados con los espíritus? Yo creo que sí, porque tienen el tema ancestral. Entonces ellos veneran o estructuran la base sobre el terreno y todos los que vivimos ahí. Entonces creo que tiene una conexión mucho más marcada. Sí, mira, hay otro tema que, agarrando el tema de la religión, el ego. El ego, que es un gran tema que también es dentro del Kabbalah, es muy potente, que quería ver tu reflexión frente al ego, porque de repente los humanos tenemos este talón de Aquiles que es el ego. Mira, el ego es una energía emocional que nos desborda porque buscamos la validación. En el ego queremos no que el mundo entienda que yo me siento bien porque hago las cosas bien. Creo que las hago bien y en ese La sentido aprobación. no busco validación porque Ya. siento que lo hago bien. Cuando metemos el ego en esto es porque yo quiero que esto sea visible y me genera una angustia o una ansiedad. Desde Oriente esto se establece como agua y eso hace que de repente nos volvamos un poquito hipersensibles en torno a la reacción porque no entendemos una crítica, porque lo que yo quiero es simplemente que me aprueben o que me acepten, pero no que me critiquen. Entonces cuando empezamos a hablar de ego, hablamos por ejemplo de fama. Pero cuando hablamos de validación de lo que hacemos, simplemente es de conocimiento. Entonces, cuando empezamos a mezclar elementos de ego dentro de la empresa, cuando vamos a trabajar y todo, mucha gente les digo, si el ego te acompaña en el auto, déjalo en la guantera. Porque si llega a la oficina, se va a sentir que tú eres el más atacado o todo está en contra tuyo y todo, cuando con lo que tú ibas a hacer te iban a pagar con billetes racionales. Entonces, yo no sé por qué subimos con un factor emocional que es el ego a trabajar. Entonces, en el día a día creo que el ego es alguien que deberás tener un poquito ¿Y más tú, controlado. tu ego, porque al conectarte con los espíritus, cómo manejas tu ego? La tele, este canal que tú eres, que no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo manejas tu ego? ¿Cómo tú lo dominas? Porque debe ser difícil. Es que no tengo un tema con el ego puntual. ¿No? Yo me río de repente en esto porque de repente es raro, cambia la vida. De estar visible a más no poder, tener no sé cuántos seguidores y todo, es un gran tema. Pero siempre lo hice de manera anónima. Entonces la diferencia es que ahora simplemente me están viendo, nada más. Ahora me siento acá porque antes probablemente me veían en la calle y podía dar el mensaje que lo di muchas veces en el metro, en todos lados. Y la gente decía como, ¿quién es este loco? Pero funciona, ¿te fijas? Claro. La diferencia ahora es que de repente la gente se está volviendo un poquito ansiosa y eso es lo que me preocupa a mí. Como me imagino, imaginar como que el mundo exterior como que no está tan ahí como en realidad está. Como me imagino que es como el tema de, por ejemplo, si eres más visible, como solo eso se hace demasiado real si tú estás muy pendiente
pendiente de eso. Me refiero, no sé Claro, si se entiende sí, un poco. entiendo. Como que si sabes que, no sé, que te están viendo o que, por ejemplo, están hablando pero no estás como tan pendiente de eso, Sí. como que hace que está ahí, pero no está ahí. No sé si... Sí, pues es como dividir las cosas. Cuando una persona es muy famosa, Benjamín Vicuña, cuando tú estés con él no es el de la tele, es una persona igual que uno. Pedro Pascal igual, anda cochino, con buzo, fríe cosas. O sea, la gente O cree la que la imagen famosa... del día O tú a que día, tú vas a tú estar lo ves. conectado todo el rato con los espíritus. No, tú andás y también cocinás y así la cama. O no, de repente ¿Cachai? No sé, es más pero es que- básico. De repente, como ya le ponemos esto, no hay que más, póngale esto. Dicen, a mi señor le digo, dicen que le pongamos esto, pero como, preocupémoslo para el día a día, les digo. O sea, nos reímos como, o no sé, nos reímos de repente como. Oye, dicen que le pongáis palta así. No, de repente como, oye, tengo otro ingrediente, ¿qué hacemos? Sé que hay un gallo que dice que lo podríamos juntar y le ponemos un poco de esto. A ver, probemos, listo. Entonces, desnaturalicemos esto de que tenemos humo, de que... Claro. Sí, Sí, porque... no, como que, mira, si no tuvieras tanta agenda copada y todo el tema, yo diría así como, oye, ¿sabes qué? Necesito arreglar el control remoto. Pero si eventualmente el que está del otro lado supiera hacerlo, me diría, Sí, pues. no tengo la motricidad fina, o sea, soy arquitecto, sé maquetear, pero no es más que eso. Pero es re loco porque de repente con mi señora nos pasó para la pandemia que de repente mi hijo tenía que hacer disertaciones y era como, ya, oye, hay que comprar un peluche de un pingüino Humboldt, porque fue una de las disertaciones como célebres de nuestro hijo. Y nosotros miramos y era como, ya, ¿y dónde no? No hay. Y de repente ella me dice, no te podís concentrar para que te diga alguien cómo coser uno. Y estuvimos buscando hasta que logramos sacar un patrón de papel, lo cortamos en esto y le armamos o sea, nos pusimos a coser nosotros sin Mataba saber la risa, nada. po. Porque del otro lado me decían, no, tenga cuidado, y ahora póngale los ojos No. por dentro para que no se le salga. ¿Cómo se llama? Era como más allá GPT. Así como... Pero qué loco esa exigencia para ti, como sentir todo el rato que la gente te va a exigir. Ponte tú, Es te que no atiende me una exigen, chica me piden, po. te piden, pero una chica que está sirviendo en un restaurante. Oiga, ¿sabe que se murió mi papá? No sé qué. Sí, siempre. Digo, ya, deja la bandeja ahí, pero estáis trabajando. Le digo, yo sé como que lata. Tú, por ejemplo, ya, estáis en la peluquería, bacán y todo, y yo llego y eventualmente no nos habíamos visto nunca, y tú me dices como, puta, tengo un Mi problema mamá, aquí, no sé qué. y te entrego eso. ¿Y qué pasa con la persona que le estáis cortando el pelo? Claro. Porque empezaste con una energía, vaya a terminar con otra. Otra, obvio, Ya, pues, entonces, llorando ahí. ya, le digo, ya, hagamos un trato, corta el pelo, tranquilo, te sentáis por el costado y te doy el mensaje. Oye, y una Porque igual les pega. Sí, po. Y hablando de eso, el Aleric, ¿qué sentí? Él nunca se ha hecho, no se lee las cartas, vamos bien pa' acá. escéptico, Sí. sí, así que dale para allá. Ah. Quiero saber esta... No soy escéptico, soy agnóstico. Ay, No, no. es que es otra generación, es una generación distinta. Como que escucho nomás. Que en los ciclos de dolor tuyo marcó una diferencia porque en la validación que tienes ahora sientes que tienes que llegar a conquistar el mundo entero. Y eso habla mucho de la estructura con la imagen del papá, que es lo que hablamos un poco por fuera. Sí habla que en esto tú no eres el papá de tu mamá. Entonces en algún punto como que también tienes que dejar a la imagen de la mamá hermana. Y en eso también está conflictuado. Sí me parece que más allá de una familia disruptiva, una familia que sea funcionalmente diversa, en el fondo cada uno tiene estructura, somos todos diversos en el fondo. Sí me marca que en esto de repente te vuelves en siglos ansioso, muy controlador. Y eso no lo encuentro muy bueno. O sea, pese a que no nos conocemos. Controlador de que tiene que estar... De saber que si la todo. situación no está como él la plantea, él se ofusca y si esto no está cuadrado en la línea de lo que él dejó, se molesta. Sí. Sí, ah. Tenemos un punto, sí. Pero eso ser... Y te lleva a ser coleccionista de cosas que no tienen sentido, pero tú tienes que tener las 70 piezas de estas, las 400 de la otra. Como filtración. Increíble. Y eso lleva a que en algún punto para ti lo que no sirve se va. Y lo empiezas a desechar en temas personales. Pero en temas laborales siempre buscas la validación. Entonces probablemente estáis viendo cosas que sin sentido ya las sabes, pero tienes que volver a verlas. Sí, no, uno vive, ¿cómo se llama? Increíble, pero uno vive en esa misma silla. La sí, sí. validación, la validación de la balanza se llama. En el cual yo constantemente, al no haber tenido siempre un contrapeso hacia atrás, tengo que demostrar que estoy a cargo de todo y que lo puedo hacer bien. Yo creo que saca la ansiedad y el miedo que tienes atrás porque ya lo hiciste. Pero si sigues corriendo con este señor que te persigue atrás como una imagen que tú no te quieres parecer, no tiene sentido. Mira, vamos a, ¿cómo se llama? Relajarnos un poquitito. Esa es la- Y el padre... O sanar la imagen del padre. ¿Tu papá murió? No sé. ¿No se sabe nada? No sé, yo solamente me metí una vez en Facebook para ver cómo iba a ser yo cuando viejo. Y no me gustó. No, era feo, era feo. No, mejor No, no. Está vivo. No, y el ser tan controlador también te ha hecho lograr todo lo que hay logrado. Lo que pasa es Tener que 34 igual- años, Obvio. una clínica gigante. Pero sí, es verdad una cosa, que por ejemplo, mi tema, por ejemplo, cuando yo era más chico, era que me esforzaba poco y me iba bien. Entonces, cuando me hice cargo de eso, me puse extremadamente controlador o muy como... Perfeccionista. Muy perfeccionista para no cometer errores o como para no cagarla. Al final. No, pero también marca que en algún punto en el colegio no fuiste el más querido ni fuiste el centro de
atención y mendigaste cariño. Y ahora te sientes que eres amo y señor de la pelota, el estadio, la cancha y los jugadores, tú ahora decides qué quieres y qué no. Entonces tu yo narciso en eso puede ser más complicado. ¿Cómo va a tener cuidado? El yo narciso. Todo un tema. Porque, ¿y cómo nace ese yo narciso finalmente? El yo narciso en el cual yo ahora que tengo esto, me planteo como en anterioridad y siento que ahora al tener este poder, para atrás puedo ir y votar a todos los que tenía. Y muchas veces nosotros que no tuvimos una infancia muy feliz, porque los gays nos une esa infancia que fue una infancia triste. En general. No pasa por ser gay. Hagámoslo más extensivo para todo el mundo. Sí. A la gente que recibe un rechazo en cualquier punto en el cual la sociedad no te validó y te segregó, genera este conflicto. Sí, pero en general estas personas que fueron rechazadas o no validadas en su adolescencia o infancia, en la adultez tienen como narcisismo más marcado. Claro, pero cuando tienen un tema del yo narciso más desarrollado, tienden a preocuparse más del físico, a preocuparse de repente revisar la medida de lo que eran compañeros que te segregaron y tú decís, están hechos bolsa y yo me siento que estoy mucho mejor. O sea, tu dorito emocional de sentirte que estás increíble es porque ves lo que originalmente te trató mal y ves que estás mucho mejor, pero ahora tú decides que no los quieres ver. Entonces tú bloqueas. Claro. Eso es muy probable que si revisamos los Facebook o las redes sociales, hay mucha gente que ustedes han bloqueado y tú decís, pero no te hizo nada. No, a los 8 años me hizo algo y yo lo tengo tan guardado que para afuera. No, porque somos vengativos, ojo. No vengativo, pero me pasa parecido a Eric, que yo igual elimino. Como que también si no, ya no, chao, no voy a otra. A mí me pasa que voy como con el tema como del desapego, me refiero, es como igual. Que es como, no sé, ya, estas personas estuvieron en esta etapa y después ya como que se me olvidó, y de hecho, ¿cómo se llama? Me acuerdo que vi una cosa que no es que sea de autista o de TEA, me refiero, pero sí como que lo asocio. Cerebros neurodivergentes, a eso me refiero, que es como, me acuerdo de la gente en el momento en que está ahí, pero si ya no está mañana, ya es como que no estuviera. Pero si la veo de nuevo, después como que voy a tener como tanto cariño como fue cuando la dejé de ver. ¿Cachai? Es como una cosa así. ¿Y con tus relaciones afectivas también eres un poquito desapegado? Es que no con las relaciones constantes, porque si veo a alguien... Obsesivo. Si veo a alguien frecuentemente, entonces no va a ser como... Me refiero, voy a tener cariño porque está todos los días y porque lo veo todos los días. Pero tú dejas que tu pareja te paterne o lo ves como un par, porque tú tienes a paternar. Entonces al revés. Ah, sí, po. O sea, dejo, pero me cuesta. Ya. Me cuesta harto. Sí. Acostúmbrense cuando uno tiene una situación en la cual desde el colegio uno se sintió segregado o no aceptó lo que había porque uno era mucho más maduro o no le interesaba de frentón, uno en el tiempo no deja que lo abracen. Sí, po. A ustedes dejen que los abracen porque tienen un tema de contención física del abrazo. Entonces, ahí se dan cuenta quién es la pareja. ¿Parecido esa contención? Sí, de acá del dolor y acá desde el dominio o situación en la cual yo me quiero sentir apoderado. Pero también me dijiste lo del abrazo y me tocó harto. Sí, sé que yo siempre soy que... Pero nunca he revisado soy yo como el que Porque yo materno implica de que yo abrazo al mundo y me contengo y de mi espalda sale una grúa y todo lo que pasa por el costado lo resuelvo. Pero no de lo mío. Entonces, no dejo que se preocupen de mis cosas. Entonces, ojo con eso. Uno da. Pero le hace mal, porque está ahí acostumbrando a gente que en el fondo se transforman en hiedra cuando pueden ser verdaderos robles. Entonces, en algún punto se crean estructuras parasitarias. Ojo. Y en el caso de Javier, por ejemplo. Ah, ya. Es épico, listo. No, pero ¿hay algún mensaje o algo que...? Sí, me pongo. No, ahora hace poco empezó ya a armar estructuras las cuales ya tienes más validación de lo que quieres. Y te volviste más cazador y dejaste de ser recolector. Y eso lo encuentro muy bueno. Sí. Sí, y te quisiste y dijiste, estas cosas no quiero, no las repito, no funcionan. Sí, me estoy sanando. Sí. Estoy sanando maduro. O me reconozco de una manera, más que sanarme, yo me autorreconozco de una manera en la cual siento que esto yo lo podría hacer, pero me hace mal. Entonces habla un poco de que yo ya me quiero un poco más. Sí. Oye, y los hombres en general, porque yo tengo, imagínate, 46 años, maduramos tarde, bueno, maduramos después que las mujeres, se podría decir, ¿o no? Porque yo este amor propio pero también me pasa mucha mujer que también cuando pierden al padre también se pegan unos retrocesos y se encaprichan. O sea, no sé si es por edad, yo creo que hasta los 20, 25 años podéis rastrear y claro, las niñas son mayores en cuanto a madurez que la imagen de los niños en el fondo, por ahí verlo. Pero después llega un punto en el cual nos nivelamos y hacemos estructuras horizontales. Si el conflicto pasa con tu familia, no hay un patrón o parámetro muy bien marcado o definido. Por ejemplo, pasa acá que al no estar la figura del padre, él automáticamente toma el rol. Acá pasa que al no estar la figura de repente del yo me quiero, yo me contengo o yo necesito eso, yo me justifico o yo me conformo con lo que tengo. Pero no es lo que quiero.
Sí, pero igual yo también, mi padre fue ausente, como Sí. que nos abandonó, pero mi hermano tomó ese rol. Ah, sí. Fue lo mismo Él que se le pasó a Eric, disculpó. de exigencia, mucha exigencia. Claro, pero acá era una estructura de que eran más hermanos, acá estaba solo. Sí, sí, pues eran No solitos. sé, y los más dos. encima la mamá se transformó en su hija, entonces. Sí, po. Sí, po. Y Pasa mucho, Sí. pasa mucho con los hombres que uno... Por eso traten de llorar los puestos que no están, pero no los homologuen. Porque si no, yo pierdo tiempo haciendo mi rol más el rol de la persona que siento que al no estar tengo que hacerlo igual. No, no lo hagas. sí, po. No, yo tengo, ¿cómo se llama? La CPU la tengo así como sobre Vamos, pero ir viendo. Sí. Sí, po, no, en general, porque lo que es que me preocupo mucho de todo lo que pasa en todos lados y como que creo que el resto no va a poder hacerlo. Claro, Muy pero el conflicto tierno. que lo que sobra en tiempo me lo doy. Entonces me doy muy poco para mí. Sí, po. Pero a la vez muy tierno él, es muy tierno, él muy conectado con su emocionalidad, encuentro yo, que eres como tierno, eres un tipo como afectuoso. Eso también el dar es ser buena gente también, ¿o no? Claro, pero también pasa que en eso yo no veo nada grave en el resto porque yo me siento que no estoy para validar esto. Simplemente me siento como que tengo que hacerme cargo del mundo, no para validarlo. Sí, leí en el Cábala, de nuevo, volver, que decía que si tú quieres ser abundante, tú tienes que dar, ser en tu vida, dar. Y ver qué es lo que tú puedes dar en este mundo. Y eso a ti te va a traer abundancia. ¿Cachai? Pero uno también tiene que definir qué áreas quiere dar. Ojo. Claro. En qué situaciones yo me quiero plantear como dadivoso o como generoso en algunas acciones y en las cuales a mí me hace mal. Yo, por ejemplo, me hace pésimo regalar algo con mucho cariño, con mucho esto, y siento que es especial y estoy mucho ahora buscando el regalo y todo, y llega, lo entrego, ya, lo bacán y todo, y lo revisan y como, ya, bacán, y nunca más lo veo puesto y todo. Entonces me hace pésimo. Porque teníais más Entonces, expectativas, ahora teníais hago como expectativas. cosas más genéricas que sé que le puede gustar, o de repente llamo antes a la pareja o lo que sea, oye, ¿qué te parece esto? Para no dedicarle obsesivo a algo Claro. y que después me termine haciendo mal, como, oye, puta, nosotros más lo que le seamos buscando, importando cuestiones y todo, y para qué se quedó guardado en un cajón. Pues, Te puedo decir ahí que ahí está el ego, porque tú tenías expectativas de que Por ella eso, a mí me mirara hace esto mal. y dijera, wow, no por mí, sino que qué rico que era lo que tú Ah. buscaste, qué rico que era lo que tú necesitabas y que nosotros en alguna conversación oímos que necesitaba y esto, ¿te fijáis? Entonces como que es por ahí. Sí, pues, al final es como que el agradecimiento igual es como algo que uno espera. Obvio. Es como, hay un capítulo de Friends, así como fuera de, pero como que hablaba si existían las buenas acciones por darlas de manera como sin esperar nada, o si eran Altruista. siempre altruistas, o si eran siempre egoístas. Y al final es una mezcla, no egoísta en un mal sentido, me refiero, es como uno cuando hace algo, como No que... tiene que esperar algo de... Ojo, que el egoísmo no es malo. No, Tenemos po. una imagen en la cual decimos, egoísta Católico, es malo. no. Claro. Error. El egoísmo también puede ser de que yo me planteo en este plano y no quiero determinar eso porque primero me quiero yo. Claro. Un poco la higiene emocional también. No, y se me viene mucho a la cabeza las madres con ese tema. Anda, Las madres saluda a siempre- tal persona porque tienes que hacerlo, pero no sé si quiero hacerlo. Es que Claro. tienes que hacerlo, es como... Y las mujeres estaban muy marcadas con el deber, tener que hacerlo. tener Pero los que- hombres también. ¿Sí? O sea, Mm. a los niños también durante mucho tiempo la mamá los sometía a darle besos al viejo más hediondo que había. Y había que saludar al tío y... Claro, pero el asunto es que el agradecimiento, cuando uno dice así como, oye, esperé las gracias, me refiero, tiene como una parte que uno podría decir, ya, pero es que es ego porque estás esperando Claro. algo, pero finalmente es como, también es parte de, me refiero, es como que alguien te diga gracias porque hiciste un buen gesto, quiere decir que lo está viendo, me refiero, es como que alguien vea... Valoró. Sí, eso es, ¿cachai? Y uno no está esperando que diga, es lo mejor que me ha pasado en la vida, qué increíble, porque finalmente no, eso ya sería como llenarte de Ego. Eso de ego. Oye, pero hay ego positivo también, po. El ego también es positivo, tiene cosas positivas, ¿o no? Pregunto. Nunca han invitado a cenar o a almorzar personas y tú preparas el menú de batalla y tú sabes que eso te queda atómico y tú Sí. decís, ¿sabéis qué? Ya, puede que no te guste esto, pero ¿sabéis qué? Te invito a comer el plato de estrella, ya. Sí. Es bacán, porque en el fondo, o te también te pasa de repente. Corta el pelo, claro, no, porque yo Claro. sé lo que queda bien, mal, esa seguridad. Es como, igual. déjame a mí que yo te puedo ayudar. El ego también te da una pequeña seguridad. Como siento yo al hacer las cosas. Tal cual. Oye, otra pregunta No. sobre los mundos espiritual. El rol de los abuelos, porque siempre siento que cuando hay canalizaciones, los abuelos se conectan. Como que, ¿qué rol cumple el abuelo en la vida de los nietos? De repente sanan heridas de infancia dadas por los hijos. De repente como en la relación tú como nieto, en relación a tus papás, por ejemplo, de repente los abuelos pasan a decir como, yo pensé que lo estaba criando de esta manera, a toda luz, finalmente lo hicimos de esta otra, se armó este critter, ya no es un gremlin en el fondo, y este personaje se transformó en alguien muy nocivo para ti. Te pido perdón porque yo pensé que con todo el amor que le poníamos a este hijo, que después fue tu papá, te generó este conflicto. Y uno arrastra rollos o heridas desde los abuelos a nosotros, todo lo que son las constelaciones familiares. Cuando uno constela, le dice al mundo, y para arriba y para abajo, para todos lados, yo no me puedo hacer cargo de esto, yo, gracias por todo esto, pero esto no me corresponde.
Y en este proceso, mira, siempre nos pasa, en ciclos racionales podemos empezar a averiguar si somos expertos pintando. ¿Tú alguna vez has desarmado un submarino, por ejemplo? No. Ya, ¿por qué no? Porque no tengo tiempo, No. porque tampoco me llama la atención, pero podría eventualmente, sí podría. ¿Has pintado de repente una acuarela gigante, tamaño? Sí, podría, pero no lo hago. ¿Por qué? Porque en algunos ciclos en los cuales tú quieres buscar validación y te puedes probar en 1000 cosas, funcionaría bien de cada 100 cosas que haga, 2 o 3 que te queden bastante buenas, en el fondo sobresaliente, ya, como por casuística. Pero en los ciclos racionales es yo para qué me expongo a hacer todo esto que no tiene sentido, simplemente me enfoco en lo que a mí me ya queda sé. bien. Y por ejemplo, los abuelos siempre se conectan un poco o no, como los que más se aparecen. ¿Quiénes tú podrías decir que son los Niños. Los niños. Los casos dramáticos son niños siempre. O sea, no porque yo sea papá, siento ¿Y por que qué los niños... están deambulando más siempre? Porque el niño no tiene lenguaje emocional, pues. Dígale esto, tío, ya, paso, dígale esto otro, ya, y dígale esto acá, y me empiezan a disparar, cabros chicos, o sea, bien con el mundo, pero de repente es como, pero ya está llorando, no, y dígale esto otro. Pero Ay, qué hay un viral ahora de Vicente, que están todos hablando de este caso, este niño que tuvo una situación con la mamá, con la abuela, perdón, y hubo un accidente. Y el niño me decía, y dígale esto, y que mi abuela se cuide, y que no sé cuánto es esto, y que acá no sé cómo, y tal. Y yo miraba esto y decía, es como, pero es un niño, po. Pero él quería dejar muy claro cosas que eran muy importantes en el fondo. Y espero que la abuela de este niño de Vicente esté un poco mejor de un tema de salud que tenía. Y de culpa, sobre todo, porque no pasaba por ella. Pero la cosa es que este niño de repente te dispara cuestiones como, sí, y dígale que yo no me podía acercar a la parrilla, pero la parrilla no sé qué cosa, y de noche le echábamos agua. Y tú decís, claro, pero no tiene concordancia en esto, pero el niño quería hablar, no sé, 5 minutos o 10 minutos. Entonces simplemente yo voy recogiendo y voy planteando. Cuando canalizas niños, por ejemplo, es muy entretenido, porque el lenguaje es súper fácil de entender, no es tan complejo. Claro, es más básico, como los niños. Pero cuando empezamos a canalizar gente de situaciones de vida más complicadas, de repente yo le digo, pero a la gente le digo, ¿y en qué parte vivía tu hermano? No sé cuánto. No, si vivía 3 casas más a la mía. Sí, pero es que habla como, o sea, no sé, de cada 10 palabras, 11 son garabatos, no le entiendo mucho. Ah, no, él hablaba siempre así. Entonces, de repente me entiendo como a ordenar, no es que lo quiera como mediar en esto, pero de repente no les entiendo. Entonces, como dice, ya sé que me está diciendo 3 frases, 2 garabatos, ta. Ah, no, sí, mi hermano habla así, súper bien, me decía. Entonces de repente tampoco entiendo la alternancia del mensaje en esto, ¿cachai? O de repente, no sé, mucho croata, de repente, o bueno, de todos lados respondo que ponen un acento muy especial. ¿Quién tuviste? El papá es tu abuelo paterno. ¿En Tu abuelo serio? paterno me pasó lo mismo, que no lo conocí yo tampoco. Porque está marcado sobre la base de lo que el hijo, al ser Peter Pan, no quiso enfrentar. Y que en algún punto como que habla un poco de que tú... Bueno, vamos a hablar un tercero. Pero bueno. No importa. Ya. Ah, ya, digo. Buena onda, sí, po. Habla de que tu mamá de repente es un poquito María Joaquina. Entonces, al no lograr... María Joaquina de Carrusel. Ya. Que de repente tengo que explicar porque no todos han visto la serie. Y de que en algún punto las cosas al no darse como ella quería se taima. Entonces ese es el conflicto que tenía y este caballero que no lo enfrentó, finalmente, como dices tú, fue a comprar pucho y no volvió. Sí, po. No, yo me puse el opuesto, po. Me refiero como... El yo racional, el yo claro, el que yo ahorro, el que determino lo que tengo, el que me gusta tener ropa para cada cosa que... Por ejemplo, probablemente tiene de procesos de infancia, muchos zapatos, todo ordenado. Tiene una estructura a la cual uno va armando desde ahí, ojo. ¿Y el abuelo, por ejemplo, tú lo sientes como la presencia o la voz? Por el perdón que le pide como voz, a él le pide. Ay, Porque dice que tiene el mismo cuerpo de él, dice. Entonces probablemente si buscáis como... Hay que revisar fotos, no sé. Ay, qué lindo. Pero sentís la voz en el Sí. fondo. Aunque dice que sigue teniendo la misma cara de tierno, dice que no sé por qué mi hijo nunca más se conectó con él, dice. Entonces, va para ti. Qué fuerte. Sí. Sí, porque me llamó la atención de mi abuelo. Entonces, como que tú me hablaste que mi abuela me había hablado, materna, y mi abuelo paterno. Sí. Y como que dije, ¿qué rol es de los abuelos? Como que aparte están más allá, porque tenéis bisabuelos, tenéis tíos que se han muerto. Pero de repente cuando empecé a canalizar 6 generaciones para arriba, te voy a decir, esto es para el cuadro de honor en la puerta, para saber que uno viene de esta Sí, a generación. mí me gustaría decirle a una abuela postiza que yo tuve, que se murió en diciembre, mi tía Chávez, que murió a los 96 años, que le quiero decir gracias. Quiero decirle, si tú le puedes dar ese mensaje a ella, decirle gracias, porque yo de verdad todo lo que he logrado se lo debo a ella. O sea, Dice lo que que ella te soy. enseñó como viejo chico, dice que ella constantemente tenía mucho que ver con
vieja escuela, dice. Sí. No, y la estética, la moda. Las cosas finas, dice. Las cosas, sí, pues me llevaba al ballet, la Sí, me belleza. gustaba mucho eso. Tipo, las revistas. Dice que de repente podía haber sido ciútica, pero eran un Sí. par de ciúticos. Dice que Sí. los dos hacían buenas megas. Dice, con tu hermana nunca tuvo esta dinámica, dice. No, con ningún hermano, fue No, solo conmigo contigo y me, sería. sí, pues, y me llevaba, ella se hacía ropa, me llevaba al sastre, como el amor por las A medida. revistas, la moda, Sí. todo. Dile que la amo. Mándale ese mensaje de mi Mensaje, parte. Y yo también aprovecho al abuelo paterno a decirle que, aunque no lo conocí, me refiero, está disculpado, que no es su responsabilidad las cosas que hacen los hijos Ya. y que en realidad está todo bien porque logré, ¿cómo se llama? Saliste adelante. Salí adelante y estoy bien en ese sentido. Y nada, que entiendo que al final la vida no es perfecta y las cosas no siempre van a ocurrir. Dice que regules la ira. En la ira tú te pareces a tu padre, dice. Ya. No, pero no hay problema. Pero Para que regulemos esto. que acepto el consejo y que está todo bien y que en realidad también no se haga cargo de todo lo que ocurre en la vida para abajo. No, o sea, el mensaje de él, claramente. Sí, po. Eso. La ira, gran tema, porque a todos nos pasa que... El yo irascible, cómo se nos dispara y nos deja la embarrada. No, y aparte que los hombres, no, la única emoción que trabajamos era la ira, que nos permitían expresarlo. Y en la ira es el yo animal, po, es heavy, porque ahí ya no tienes un filtro, ya no está la escuela, no hay nada, simplemente es como yo me desbordo emocionalmente para hacer entender algo que yo creo que no he entendido, aunque puede estar mal. No, a mí me pasa que, claro, manejando me baja la ira, o cuando mi hermano lo veo muchas veces, que es como más narciso cuando quiere tener la razón también, como que se ofusca, se llega a En atragantar. ciclos de él, cuando quiere ser importante, se puede perder en la tontera. Y ahí se vuelve la ira porque quiere retomar de la tontera al protagonismo. Se puede tener ese conflicto. Súper, ¿cómo vamos en tiempo bien? 10 minutitos, ya está. vamos, que vamos, Está. estamos estupendo. ¿Y qué consejo tú le darías acá a mi amigo Eric? ¿Cuál es el consejo como final? Trata de creo? armar muchas cosas, trata de organizar mucha agenda, trata de armar todo lo que tú quieras, siempre y cuando puedas ver los límites de eso. Porque tienes ganas de conquistar el mundo, pero el conflicto es que no tienes tiempo, ni energía, ni fuerza para hacerlo. Entonces de repente sería bueno poder acotar algo, hacerlo más pequeño y más ordenado y más claro, que de repente tan extenso en el cual me puedo perder, porque tienes un tema con la ansiedad o con la angustia en torno al cumplir. Entonces puede que te vuelvas un poquito... Claro, o a veces pasa de que cuando uno ve que una cosa no está funcionando, hace 5 y después empiezan a funcionar todas y después no sabes cómo gestionar eso. A veces pasa eso que es como... No sé. Sí, que es como... ¿Cómo se llama? Porque cuando las cosas van bien, como que tú dices, ya, voy por esta línea, sigo Que aquí. tú no esperas que las cosas tomen su tiempo para estar bien. Y en la ansiedad te pones a lanzar nuevos proyectos. No por eso. Y a mí me pasa que también me sobre exijo N también. ¿Y qué consejo me das a mí? Empecemos a querernos. ¿Sí? Ya empezamos, que eso es bueno. Sí. Creo que ya llevas un mes y algo más, así que Mira, eso parece que ya te sientes más querido. ¿cómo sabes tú todos los tiempos? Me he estado Como hablando, 2 pues, meses, sí, claro. 2 meses. Muy bien. Sigo Y ya así. pusimos límite y todo. Y ahora Sí, lo repito todos los días. Eso. Como yo me quiero, ya no tengo que estar expuesto a esto. Sí, oye, y una preguntita mía, así como Dale. que quiero saber qué opinas tú del visualizar y los decretos. ¿Juegan un somos rol en magnéticos. nuestro destino? Sí, uno decreta cuando uno sabe que lo que viene es bueno o sano para uno. Cuando no uno maldice, por lo cual creo que la fuerza del decreto nos marca una estructura mucho más clara en torno a cómo nos vemos. Pero también tiene que ver mucho con cartas de navegación en la cual uno genera una acción que la ve en el futuro como exitosa. Entonces de repente si lo veas desde el punto de vista como más básico, en el fondo, dentro de las pirámides, o sea, dentro de las cuevas, por ejemplo, de Lascaux, uno empezaba a ver que había mucha imagen de animales, de mamut y todo, y que estaban representados ahí. Y en el fondo era la proyección de que las personas, en el fondo, grababan estas imágenes en el muro para después ir a cazarlas porque sabían que el espíritu de ese éxito lo tenían. Entonces en algún punto estaban Visualizando, decretando en la pared claro. lo que iban a hacer después afuera. ¿Tú crees en las visualizaciones y los decretos o no? Yo creo que es como si uno siente con todo su ser de que algo que va a hacer, entonces de alguna forma va a hacer que eso ocurra. Me refiero, es como que tenéis que vivirlo, como que no es que yo diga así, por ejemplo, ya, si voy en la tarde me va a ir bien, ¿cachai? Yo creo que me va a ir bien y por solo creer como que va a ocurrir, sino que es como, no sé, si yo ya siento que está ocurriendo, siento que va a ser así, además de como de mover un poquito como la energía o la tela, ¿cachai? Que está en este mundo, además de eso voy a hacer todas las acciones necesarias para que eso ocurra. Y al final la acción como que es tan importante, tanto más importante que el pensamiento o que las ganas de. No, lo que dijiste fue crucial, la emoción.
El Todo. sentir. Es que tiene que ir todo me refiero como que tiene que llevar para ese lado, pero también va a ir como con acciones que van a hacer que ocurra, porque es como cuando dicen así como, no, es que piensa y se te dará, y es como, ya, sí, voy a ser millonario, ¿cachai? La otra semana. No va a ocurrir, ¿cachai? Es como, tienes que tener como claro que estamos también, hay un mundo que tal vez es intangible y hay otro que también es súper real, y es como lo que tenemos en la Tierra, y tienen que estar los dos hablando, encuentro yo. Eso. Oye, Pablo, ¿y tú cómo dominas los malos pensamientos también? Cuando de repente, porque uno dice, ya, tenés tus propósitos, quiero esto, los propósitos clave. Pero ¿cómo domináis cuando te llegan los miedos? Porque tú eres humano, pues igual que todo. O sea, cuando me empiezan a llegar cuestiones que no puedo manejar, digo, ya, a ver, paremos la tontera, ordenemos esta cuestión. Oye, Algo no estoy entendiendo, algo de esta cuestión, algo me tiene que quedar. Digo, yo por algo me está llegando esta pega que tengo que hacer. tú también tenés que poner límites, po. Sí, po. Aprenderte en la misma que nosotros tres, porque Sí. te sobreexiges mucho. Por radio tenía, ahora YouTube, ahora ya no radio, ahora tele, paciente. solos, Sí, pues hay que cuidarse un poco, ¿no? O sea, sí, pero también está un poco la aprensión de sentir que en el fondo mientras más personas podáis llegar y más personas puedan escuchar esto y podamos hacer el duelo a distancia y que todo funcione con respecto a lo que durante muchos años fue un tema que no se habló, me parece que es increíble. Ya, y la última pregunta, Vale. así para nuestros auditores, ¿qué consejo les puedes dar a esta generación nueva tan alienada? ¿Alienada se llama? ¿O como con el teléfono tan dañada? ¿Cómo podemos, qué A ver, expectativas los le das a ciclos que nuestro nosotros nos conectamos con el teléfono, que es lo más entretenido que hay una cantidad de aplicaciones y juegos y todo, me parece increíble. El conflicto que la base del teléfono es metal, igual que las pantallas. Entonces quiere decir que cuando yo me desbordo emocionalmente y cuando yo no tengo claridad en lo que quiero hacer, a través del metal no lo voy a conseguir nunca. Entonces son elementos que son disruptivos, porque en nuestro proceso de crecer debiéramos tener un poco más, aunque sea vieja escuela, con el libro, con cosas de papel, en el fondo, o simplemente sacarse los zapatos, grounding, conversemos, tengamos tema de conversación. Mirémonos, conversemos. Pero mientras más metal le meta o le ponga en estructura más clara a mi vida, más difícil me hace condicionar el error al fracaso, la estructura en la cual en la ansiedad el resto no se está moviendo como yo quiero o en la forma o estructura como yo pensaría que fuera. Entonces me está generando un cuadro de ansiedad gigante. Entonces, por eso que de repente siento que mientras más metal tengamos en el día a día, debiéramos de manera como o sea, si te encanta comer carne, me parece increíble. De manera paralela tienes que comer cantidad de ensalada. Esto uno se va como contrarrestando en esto y va ordenándose. Acá es lo mismo. Mientras más pantalla y metal tengamos, más estructura en torno a salir a caminar, dar la vuelta a la manzana, plantearse en el balcón mirando nada, o estructuras en las cuales nos conectemos con Aquí lo que y ahora, eso, aquí y ahora. pensamiento aquí y ahora. Bueno, Pablito, quería agradecerte. gracias a usted. Demasiado, amigo querido, por darte el tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación, me encantó. Así que nada, pues éxito. bueno, y para todos ustedes, no se pierdan el próximo capítulo que viene buenísimo. Y nada, pues eso, muchas gracias a todos ustedes. También Tina y Muchas gracias. Holograma, gracias. Eso, muchas gracias. Gracias.